Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la representación y los videojuegos, pero para ser honesta, todavía para mí no es muy claro esa relación entre estos dos campos. Porque para mí la representación está más ligada a la literatura porque representa hechos históricos del pasado. Claro, André, es muy entendible porque no puedes ver la representación en un videojuego o a través de otras cosas. Lo que sucede es que nos han explicado siempre que lo cultural se ve muchísimo más reflejado en la literatura, pero cuando nosotros tenemos una representación histórica, cultural, bueno, infinitas formas, nosotros ahí también podemos ver la representación. ¿Por qué? Porque después del postestructuralismo, la representación se unió mucho a lo que es la lingüística, ¿sí? Entonces, cuando se une el discurso a la teoría de la representación, nos damos cuenta que cuando tú puedes ver, no sé, en la calle, puedes ver un semáforo. Ese semáforo está representando algo histórico, un hecho cultural. ¿Qué hizo que ese semáforo se creara? Porque ahora están los semáforos y antes no, ¿sí? Entonces cuando vemos a través de eso una representación, ahí estamos viendo algo cultural. Y por lo tanto la representación se puede dar en todas aquellas cosas que cuenten una historia de nosotros como humanidad, algo que cuente sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad, ¿sí? De cómo se formó una nación, de cómo se formó una sociedad. Eso es la representación. Por eso es que se puede ver también a través de los videojuegos. Por ejemplo, no sé, la otra vez Sebastián nos estaba hablando sobre un videojuego. Sebas, ¿te acuerdas cuál es ese videojuego? Porque yo no me acuerdo muy bien del nombre. Ok, Stephanie, sí, mientras tú decías eso, yo ya tenía en mente el juego. Hay un desarrollador de videojuegos que se llama Sid Meier's. Él tiene una compañía desarrolladora que se llama Firaxis Game. ¿Por qué estoy hablando de esto? Mediante un juego, se llama Civilization, él trata de representar este proceso del cual estamos hablando. ¿De qué trata? Es empezar con una comunidad, una civilización y irla pasando por todos los procesos históricos que hemos vivido en la humanidad. Por ejemplo, empezar desde los primeros indicios de los seres humanos en la Tierra hasta los tiempos actuales en los que estamos. Sí, claro que sí, ya me acordé del juego. También Sebas me explicó algo del juego que eso también te va a poder ayudar a entender más la representación. Y es que cada civilización, cuando se está formando, entonces, por ejemplo, tú eres el jugador y eliges tener una civilización inca, por ejemplo. Entonces, tu árbol político va a estar organizado y jerarquizado de acuerdo a cómo se vivía o a cómo vivía la cultura inca en su época, en su tiempo. Entonces ahí podemos ver la representación política, la representación cultural, la organización social que tenían ellos a través de este juego. Y así también puedes tú aprender de la cultura y la representación. También hay otro árbol que tendría tu civilización si llegaras a crearla y es el árbol tecnológico. El árbol tecnológico es que el juego te brinda diferentes mecanismos de ciencia para poder seguir avanzando en el juego y para poder seguir creciendo tu comunidad. Entonces, por ejemplo, el árbol tecnológico te da la oportunidad de tú tener la invención de la rueda, ¿sí? Entonces, eso te ayuda mucho para empezar a construir diferentes estructuras dentro de tu civilización. ¿Sí ves? Entonces ahí como también se puede ver la representación a través del árbol tecnológico, pues que gracias a todos los inventos que se han visto a través de la historia de la ciencia, esto como ha afectado el progreso en la humanidad, ¿sí? Ya no es lo mismo, por ejemplo, ahorita tenemos clases virtuales, entonces es gracias a ese avance tecnológico, a esos aportes que ha hecho la tecnología a la sociedad. Entonces ahí también puedes ver otro tipo de representación, ¿sí ves? No solo cultural, sino también tecnológico. O sea que todos estos personajes y la dinámica del juego está ligada a unos discursos. Así es, André. Con respecto al tema de los personajes y las ideologías, Myers lo acopló muy bien. Ahora te explico. En el momento que vayas obviamente avanzando con tu civilización, de lógica te vas a encontrar con personajes históricos. Por ejemplo, te voy a colocar unos ejemplos muy simples.
está Felipe II de España, que en el momento en que estés en el auge de tu civilización y no adoctrines a esta con su religión, que es el catolicismo, automáticamente te conviertes en enemigo de este personaje. Otro ejemplo claro es Catherine de Medici, que es la líder de los franceses, la cual está un poco obsesionado con lo que es los espías y pues el cotilleo internacional, como los chismes internacionales. Y yo creo que uno de los casos más relevantes y que la gran mayoría de nosotros conocemos es Mahatma Gandhi. Ah, ok, ya entiendo. O sea que podríamos decir que la representación es subjetiva porque está ligada a nuestra ideología, pero también se relaciona con factores sociales y culturales que luego mediante el lenguaje, o sea, los discursos, configuran nuestra realidad. Por lo tanto, podemos decir que algunos videojuegos están empapados de estos discursos que luego representan mediante sus personajes o la dinámica del juego.